Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendecimos a nuestro Abba Kadosh porque nos permite una vez más sintonizarnos por esos medios comunicativos. Y es un gozo, hermano, la verdad que es un gozo el poder seguir transmitiendo su palabra. Hoy aquí, mañana quién sabe dónde, bendito sea el Eterno. Pero lo importante es que estemos haciendo la obra que el Eterno nos demanda que usted y yo hagamos. Bendita sea su presencia. Vamos a levantar una pequeña oración para que sea el Ruach HaKodesh acompañándonos, dirigiéndonos y que sea su palabra y no nuestra. Abba Kadosh, te pedimos, Señor, que te glorifiques en medio de este pueblo. Te pido, Señor, por cada oyente, por cada amado Ahim y amada Hayot que estén escuchando este mensaje. Yo te pido, Señor, que le hables a sus corazones y te glorifiques en el nombre poderoso de nuestro Gadol Yahshua Mashiach, y este pueblo te da un gran amén, amén. Bendito sea el Eterno. Pues una vez más me permite el Eterno entregarles palabra. Espero que esta palabra sea edificación para sus vidas. Me gozo mucho de poder compartírselas. Y vamos, como dice el dermatólogo, al grano. Bendito sea Hashem por ello. Esta enseñanza me la permite titular el Eterno, la fuerza que opera en ti. Si hay algo que usted y yo ya hemos entendido, y es a través de nuestra carrera en Yahshua HaMashiach, desde conocemos al Adón, si eres una persona que has tenido un encuentro genuino con el Eterno, pues te habrás dado cuenta de tu condición pecaminosa, de tu condición humana caída, que realmente pues es una vergüenza, ¿verdad? Ante este ser quien nos amó, quien dio su vida por nosotros y que es extremadamente santo. Él lo certifica en su bendita Brit Hadashah, en el libro de Apocalipsis, donde él dice: sean santos porque yo soy santo. Él es 3 veces santo, santo, santo. Lo menciona en sus querubines, sus serafines y sus arcángeles, ¿verdad? Anuncian y proclaman día y noche de que Él es 3 veces santo. Y lo glorificamos porque es verdad, hermanos, Él nos lo ha demostrado. Así que, sin más preámbulos, les pido por favor que abran su Brit Hadashah, en este caso el nuevo pacto, y nos vamos a dirigir a la carta de Romanos. Abran sus Biblias por favor en Romanos capítulo 7. Es importante de que usted sea una persona que indague usted mismo en las escrituras. Le recomiendo que haga sus apuntes, que lea usted mismo en las escrituras para poder que usted pueda tener un mejor concepto de todo lo que el Eterno me va a permitir enseñarles el día de hoy, que usted mismo pueda corroborarlo, de que no son palabras de hombres, sino que todo está en su bendita Tanaj, en su bendita Brit Hadashah. Amén. Dice Romanos 7, y acompañen por favor al Pasuk 15, y vamos a leerlo hasta el 17. Dice el Eterno a través de Rab Shaul estas palabras: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley, mal traducida, porque ahí sería la palabra Torah, es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Es tremendo porque el Eterno nos permite y nos amplía el conocimiento y nos muestra más allá del telón nuestra condición humana. Y para ello, pues fue necesario y fue vital de que el Eterno nos entregara una ley, para que usted lo entienda de esta manera. Por eso el Eterno se tomó la molestia de entregarnos a nosotros por medio de su siervo Moisés el Sefer Torah. Acuérdense que Sefer es libro en hebreo y Torah pues es la bendita instrucción que el Eterno nos da para que te vaya a ti y a mí bien en nuestras vidas. De eso se trata, de que usted pueda tener una vida en armonía, de que usted pueda saber librar
toda situación que se le presente a usted en esta vida, en este mundo que está completamente corrompido, ya en un estado de putrefacción de una manera increíble, hermanos, que lo que da es asco. Seamos sinceros y perdónenme este término tan fuerte que me atrevo a tomar para poder describir de cómo está la situación en este mundo hoy en día que nos rodea, en el cual tú y yo habitamos, nuestros hijos y familiares que tanto amamos, en el Adón. Bendito sea Hashem. Y a través de Pablo, por medio del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, nos muestra por medio de su bendita Torah la condición espiritual caída en la que usted y yo estamos. Porque si hay algo que el Eterno nos da a entender es que no debe haber ninguna otra prioridad en nuestras vidas, primeramente, que el usted volver a retomar su origen, sus raíces, sus principios dados por el Eterno. Y esto es lo que lamentablemente menos quiere esta humanidad, lamentablemente. No son sabios, no saben escoger sus caminos, bendito sea Hashem, sino que son gobernados por sus propias concupiscencias, como nos enseña el Sefer Torah, y por ende pues le dan libre albedrío a sus placeres, que como dice Romanos 1, el Eterno los ha tenido que entregar a sus propias concupiscencias, porque profesando ser sabios, se hicieron necios, amados hermanos. Y esto es algo grave, esto es algo que usted y yo tenemos que entender. Entonces en Romanos 7, 15, 17 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Dándonos a entender, Rab Shaul, que hay algo dentro de nosotros que nos oprime, que nos seduce, que nos obliga en la mayoría de las situaciones y circunstancias a hacer algo que usted no se le pasaría ni siquiera por la mente hacer. Bendito sea el Eterno, porque usted en este caso pesa ese argumento, pesa ese instinto que lo quiera llevar a usted a cometer cosas que para usted y para su raciocinio es locura, hermanos. Bendito sea el Eterno. Mas sin embargo, eso que está en usted lo impulsa y lo motiva a que haga lo que usted haga. Bendito sea el Eterno. La Brit Hadashah, en este caso la Biblia, el Tanaj, es muy claro. Hashem dice, el que no está conmigo, contra mí está. ¿Qué significa esto? Que si usted no tiene al Dios Supremo en su vida, si usted no tiene al Elohim, el creador de la vida, el que le da a usted el soplo de vida, que es el Ruach HaKodesh, bendito sea el Dios de la gloria, entonces, hermanos, usted está con el enemigo. El que no tiene Yahshua en su corazón, el que no ha nacido de nuevo, como lo explica muy claramente Yohanan en el capítulo 3, que habla con Nicodemo y le explica a esta persona que supuestamente es un rabino, una persona que fue puesta por el Eterno, o que en este caso el Eterno permitió que se levantara como líder, como rabino, como instructor, como guía de su pueblo, hermanos, y dio la diosidencia, porque no hay casualidad, sino que yo le digo diosidencia, de que el Eterno permitió este confrontamiento. ¿Por qué? Porque dice la bendita Tanaj, hermano, de que el Eterno pone el querer y el hacer en los corazones de las personas. Entonces, como el único que sabe qué es lo que hay en el corazón humano, como el único que puede pesar correctamente los corazones humanos es Elohim, pues por eso él dice, mía es la venganza, mía es el juicio, yo pagaré. Elohim nos manda a que nosotros seamos jueces aquí en la tierra, ¿verdad? Que levantemos el dedo y señalemos a nuestro prójimo. El Eterno no quiere eso. El Eterno lo que anhela y desea y exige de nosotros
de aquellas personas que nos decidimos andar conforme a su voluntad y nos decidimos, en este caso, pasar a su reino porque Él nos brinda, porque Él nos da esa oportunidad. Acuérdense que esto es un privilegio, que el Eterno te llame y te escoja para salvación, porque se lo puso muy claramente a Moisés. Le dijo: Moshe, entiende, yo voy a tener misericordia, rajen, en este caso, como se dice en hebreo, rajen, misericordia, de aquel quien yo quiera tener misericordia. O sea que desde un principio el Eterno estipula quién es el que decide, el que va a alcanzar misericordia y quién no. ¿Por qué? Porque el Eterno, uno de sus atributos es la omnisciencia. Omnisciencia. Esa omnisciencia le permite al Eterno, hermano, saber todas las cosas desde un principio. El Eterno dice y nos enseña en Isaías de que llegará un tiempo donde nosotros, antes de pedirle las cosas, antes de que pronunciemos alguna palabra por medio de esta shon, hermanos, por medio de esta lengua, el Eterno dice que ya habrá oído. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente. Él conoce todas las cosas. Su omnisciencia le permite que Él pueda, en este caso, obrar y juzgar justamente. ¿Por qué? Porque Él conoce todas las cosas. Y por eso nosotros le dejamos el juicio a Él y nosotros nos enfocamos en que la justicia sea aplicada en todo tiempo y momento en nuestro entorno y contorno, conforme Él nos establece y conforme Él nos ha enseñado por medio de sus preceptos, mandamientos, estatutos. Porque para eso nos lo dejó, para que usted pueda estar armado y saber enfrentar cada situación que se le presente a usted en su vida. Entonces, hermanos, aquí Rab Shaul nos enseña de que hay algo en nosotros que no conviene. Entonces, ¿qué pasa y qué acontece? Como la Tanaj nos enseña que si no está Elohim en nosotros, porque 1 Corintios 3 dice que Él hizo templo de nosotros, y el libro de los Hechos de los Apóstoles dice muy claramente que Él no habita en templos hechos de manos humanas. O sea que las cuatro paredes al Elohim le da igual. Lo que le interesa son estas paredes de aquí, donde Él quiere habitar. Bendito sea el Eterno. Nos da a entender de que si Él no está ahí, está el enemigo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo no creo en Dios, en el Elohim de Israel, que si yo quiero vivir mi vida a mi manera y si yo no quiero andar por medio de sus mandamientos y preceptos, usted me quiere decir que estoy endemoniado y que hay seres espirituales demoníacos operando en mi vida. A ver, acércate un poquito así la orejita, ponela ahí, para yo decírtelo, sin que nadie se entere. Sí, varona que me está escuchando, está más endemoniado que Caín. Bendito sea el Eterno. ¿Por qué? Porque el Eterno nos creó como templos para que Él habite en nosotros. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y como nos enseña Mateos muy claramente, dice que cuando una persona se le es orada por liberación porque ha tenido espíritu inmundo, espíritus que están atormentando a esa persona por varios motivos, y causa enseña la Tanaj, por motivos de pecado, por motivos de que el Eterno se va a glorificar, por motivos de que le abrimos puertas, por motivos de que no queremos servir voluntariamente al Eterno y rechazamos su gracia. Hay varios motivos por los cuales el ser humano puede estar invadido de demonios. Pero cuando esto es así, hermanos, bendito sea el Eterno, pues tenemos que llegar a la conclusión y tener por entendido que o nos está gobernando el Elohim de Israel o nos está gobernando a Satán. Pero eso de que yo ni con uno ni con el otro no existe, hermanos. Por eso Colosenses 2 dice que todo fue creado por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Sea visible lo que usted puede ver y tomar como realidad en su entorno y contorno, o sea las cosas que no se ven, que usted espiritualmente hablando no puede ver. ¿Por qué? Porque estás ciego, porque estás muerto en el espíritu. Y Hashem, nuestro amado Yahshua HaMashiach, quiere cambiar eso en tu vida, pero para ello tienes que acceder. Te está hablando hoy Elohim por medio de esta predicación. Dice que no cierres tu oído a lo que el Eterno te está diciendo. ¿Por qué? Porque cada vez que endureces tu corazón
a cada una de las oportunidades que el Elohim te brinda para salvación, dice que te vas endureciendo cada vez más, hasta completamente volverte insensible, de tal grado que, como dice Hebreos 6, ya no hay más nada que hacer por usted, por ti en este caso, y el Eterno quiere evitar eso. Entonces dice que lo que aborrece, eso es lo que hace. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la Torá, dice Pablo, es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Si hay uno de los apóstoles que es más mal interpretado y comprendido, ese es Rab Shaul. Porque el mismísimo Pedro lo confirma en una de sus cartas y dice que Rab Shaul se le fue entregada una sabiduría que no todo el mundo comprende. Y que los indoctos, ¿sabe quién es un indocto? Un indocto es aquel que no conoce de estas cosas, el inconstante, el que no tiene el conocimiento, el que un día dice quiero el Elohim y el otro dice no, pero es que el mundo me estás como que acariciando y me gusta lo que estoy sintiendo por medio de esa caricia. Bendito sea Hashem. Entonces, ¿qué pasa y qué acontece, hermanos? Que nos tenemos que decidir a quién servimos. O servimos legítimamente y conforme al anhelo del Elohim de Israel. O, hermanos, o usted vive su vida en concupiscencia y en pecado como usted le dé la real gana. Usted quiere fornicar, fornique. Usted quiere adulterar, adultere. Incluso la misma Brit Hadashah, en este libro profético, escatológico como lo es Apocalipsis, narra en uno de sus capítulos finales y dice, el que es inmundo, pues sea más inmundo. Métase y nade en su porquería y en su inmundicia cada vez más. Pero el que es santo, el que se ha decidido ser Kadosh, pues santifíquese cada vez más en el Elohim. O sea que le está diciendo a aquel que se decidió andar por los caminos del Elohim de Israel, pues que se santifique cada vez más, que tome este camino cada vez más en serio y deje cada vez más el mundo. Porque el mundo de nada sirve, hermanos. ¿De qué sirve el mundo y sus deseos? Eso dice que la Brit Hadashah dice que eso va a pasar tarde o temprano. Pero los que hacen la voluntad del Elohim de Israel, dice que permanecerán y vivirán para siempre. Yo le hago la pregunta, no me la conteste porque igual no lo va a poder escuchar. Pero, ¿usted le gustaría vivir eternamente y para siempre? Si su respuesta es sí, pues usted va a tener que hacer algo. Porque de la nada no viene nada, hermanos. Si hay algo que yo he entendido en este caminar con Elohim, es que Elohim no va a alcahuetear a nadie. Elohim quiere que su siervo, su hijo, a quien él está dando la oportunidad de caminar en su rectitud y en su reino, sea una persona esforzada y valiente. Y si no, váyase a Yehoshua, que es Josué. Léase el capítulo 1, el Perec 1, el Pasuk 8 y 9. Usted va a notar lo que el Eterno le recalca a Yehoshua, hermanos. A Josué le dice muy claramente, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Se lo repite una y otra vez. Y cuando el Eterno es repetitivo en su bendita Torah, pues qué pasa y qué acontece, hermanos, que vamos a tener que obedecer. Y vamos a tener que hacer conforme a la voluntad del Eterno. ¿Para qué? Para que las cosas fluyan y puedan surgir conforme a la voluntad del Rey de la Gloria. Entonces Pablo es muy mal interpretado por la iglesia cristiana, por la mayoría de ellos, que dicen y afirman de que realmente la Torah haya sido abolida, cuando eso es mentira. Eso es un engaño de Satanás. Ese es el evangelio de la serpiente, lo que usted está escuchando. ¿Por qué? Porque la Torah nunca ha sido abolida, hermano, ni será hasta que cielos y tierras pasen y el Eterno crea nuevos cielos y nuevas tierras, hermanos. Dice que no pasará una tilde ni una jota. ¿O no lo dice Mateo 5? Muy claramente. Claro, hermanos. Bendito sea el Eterno.
Vamos a ver el significado de la palabra pecado, porque hay muchos que a lo mejor no entienden lo que significa la palabra pecado, hermanos. Y la palabra pecado significa que es pensamiento, palabra o acción que en una determinada, en este caso estoy tomando pues una definición de un diccionario común, ¿verdad? Que es parcialmente en las cosas, mencionémosla de esta manera, religiosa, para que usted la entienda. Entonces especifica de esta manera, pensamiento, palabra o acción que en una determinada religión se considera que va contra la voluntad de Dios o los preceptos de esa religión. Dice, la nación de pecado o la noción de pecado aparece en todas las religiones teístas. Bendito sea el Eterno. Entonces, ¿qué pasa y qué acontece? Que la correcta definición, esto es lo que el mundo dice, pero a mí me interesa lo que la Tanaj diga, lo que el Brit Hadashah diga, lo que Torah diga. Y Torah enseña que el pecado, hermanos, la Brit Hadashah enseña y el Tanaj, de que pecado es fallar al blanco. Imagínense que usted tiene una diana de este diámetro aproximadamente y el Eterno te da unos dardos. ¿Y qué es lo que quiere el Eterno? Que usted le dé la diana, no que usted se pele la diana. Entonces, cada vez que usted tira el dardo y no pega a la diana, sino que pega a los costados y a los alrededores, sin darle al blanco, pues eso es lo que enseñan las Sagradas Escrituras, que significa pecado, el usted fallar al blanco. Entonces es necesario que nosotros entendamos esto para poder seguir avanzando. Vamos a ver qué causas que te llevan a pecar delante de Yahweh. ¿Qué causas te llevan a pecar delante de Yahweh? Una de ellas he encontrado en la Tanaj, que es el temor al hombre. Si hay algo que Elohim quiere romper en cada uno de nosotros cuando venimos a Él, es que nosotros perdamos nuestros temores. El miedo, de acuerdo a la Tanaj, enseña muy claramente que dice que el que teme todavía no ha perfeccionado el amor en él. Entonces, el que logra perfeccionar el amor, ese va a poder vencer el temor. Porque el amor vence todo temor. Si usted se va prácticamente a 1 Corintios, en el capítulo 13, comienza usted a leer lo que el amor realmente significa y representa en el reino de los cielos. No es ese amor carnal, no es ese amor del mundo, ¿verdad? Que es un amor ficticio, que es un amor donde prácticamente pues devolutivo, ¿verdad? Que sí, tú me amas, pues yo te amo, pero no es un amor incondicional, como nos enseña la Tanaj, que usted y yo debemos tener como siervos e hijos e hijas que somos del Eterno. Entonces, léase, el amor es sufrido, el amor todo lo cree, todo lo soporta, el amor no busca lo suyo, etcétera, y etcétera, y etcétera. Bendito sea el Rey de la Gloria. Ese es el verdadero amor que Elohim quiere que usted y yo tengamos. Porque también dice que el amor es sufrido. Entonces, como el amor es sufrido, no busca lo suyo, no es contencioso, todo lo cree, todo lo soporta. Bendito sea el Rey de la Gloria. Cuando tenemos y logramos ese amor ágape que el Eterno tiene, bendito sea el Rey de la Gloria, ese amor fraternal que quiere el Eterno que usted tenga hacia su prójimo, no por nada lo dio como segundo mandamiento en la Torah, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es como Yahshua Mashiach dijo y resumió la Torah en 2 versículos, en 2 pasukim, ¿verdad que sí? Dijo, amarás a Elohim con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es igual que el primero, o similar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bendito sea el Eterno. El que ama no va a ofender. El que ama no va a codiciar. El que ama va a respetar. El que ama no va a usurpar. El que ama no va a robar. El que ama no va a codiciar, etcétera, etcétera. O sea que el que ama a su prójimo, ningún tipo de mal va a ser en contra de él y por lo tanto está cumpliendo con los
requisitos de la bendita Sefer Torah, hermanos. Y por lo tanto el Eterno estará muy contento y agradecido contigo, porque estás obedeciendo a sus mandamientos. Para que entendamos esto. Entonces, lo primero que quiere hacer el Eterno es que usted rompa, como dé lugar, con ese temor. Los sentimientos para nada sirven en el reino de los cielos. Si hay algo que yo aprendí y tuve que hacer, es desvestir mis sentimientos y ponerlos a un lado. Entender que el que no aborrezca padre, madre, hijo, ni tenga su vida en poco, ni aborrezca su propia vida, no va a ser digno de ser su discípulo. ¿Por qué? Porque no podemos tener apegos. Acuérdense que se le acercó un rico a Yahshua HaMashiach y le dijo: Rabbi, Rabbi, ¿qué puedo hacer para poder tener la vida eterna? Y el Eterno se lo resumió con estas palabras: la Torah tenés, los mandamientos del Eterno tenés. Cumplir los mandamientos y con eso pues obtendrá la vida eterna. Mira lo que dijo Yahshua. Tenés el Sefer Torah y allí está escrito lo que tienes que hacer para poder heredar la vida eterna, que son cumplir los mandamientos, preceptos y estatutos del Abba. ¿Y sabes qué le dijo este rico? Claro que sí sabe, porque eres un entendido en la Torah. En este caso, en el Brit Hadashah, ya has leído palabra, ¿verdad que sí? ¿Qué fue la contestación del rico? Dijo: todas estas cosas las he hecho desde niño. Pero el Abba le dijo muy claramente a través de Yahshua: una cosa te hace falta. Vende todo lo que tienes, repártalos a los pobres y ven y sígueme. Ay, el Eterno sabe cómo nos toca a cada uno de nosotros, donde más nos duele. ¿Por qué? Porque dice que el rico se entristeció, dio la vuelta y se fue. No aceptó lo que Yahshua le dijo. Yahshua, en este caso, con pocas palabras y en el amor de él, en ese amor ágape que él nos tiene, lo desnudó y le dijo: tú me vienes a mí a decir que estás cumpliendo todos los mandamientos desde pequeño, pero yo te voy a mostrar y te estoy mostrando de que aún tienes apego a esto, aún tienes apego a lo material, aún tienes y sientes idolatría a esto que es vano, que es vanidad, que ha sido contaminado, que son riquezas inciertas, como lo llama el Eterno Supremo, hermanos. Entonces, ¿qué pasó y qué aconteció? Este rico demostró amar más las cosas de este mundo, lo material de este mundo que es perecedero, que el mismísimo Elohim. Porque tenemos los dos casos. Tenemos el cobrador de impuestos, Zaqueo, ¿se acuerda? Que su nombre pues fue único y verdadero. Dios honra su nombre porque saqueó medio mundo. Robó a medio mundo el saqueito, ¿verdad? Porque narra la historia de que era pequeño de estatura, por eso se tuvo que subir a un árbol sicómoro para poder escuchar y ver las enseñanzas del Eterno por medio de Yahshua Mashiach. Entonces vemos las dos aptitudes. El rico, cuando vio que se tuvo que despojar, ¿verdad?, de sus riquezas, se dio la vuelta y se fue. Mas Zaqueo, que también tenía bastante bienestar, ¿verdad?, material, porque cobraba bastante impuesticos, bendito sea el Eterno, pero que cuando Yahshua vino a su vida, él sí aceptó lo que Yahshua traía y se arrepintió y mostró una fe emuná, la fe bíblica, la fe que enseña el Sefer Torah que usted debe tener como siervo hijo de Dios que es. Bendito sea Hashem. ¿Por qué? Porque lo demostró con obras. ¿Qué hizo, hermano? Restituyó, hermanos, todo lo que había robado al pueblo del Eterno. Llegó y le dijo: ¿sabes qué, Abba? Le voy a devolver el dinero a todas las personas y a todos los que le haya quitado, se lo voy a dar 4 veces más. Y comenzó a actuar. Y por eso Yahshua, al ver su fe emuna, una fe con obras, genuina y sincera, porque estaba actuando y corrigiendo su error, entonces el Eterno ahí le dice muy claramente: ciertamente la salvación
de Elohim ha llegado a esta casa. ¿Cuánto glorifican al Eterno por eso? ¿Verdad que Él es bello? Bendito sea Hashem. Entonces, número 1, el temor al hombre. Eso es algo que usted tiene que vencer. Si usted le teme más al hombre que al Elohim, y eso pasa muchamente. Eso pasa, hermanos. La gente no tiene ya pantalones, no tienen testículos, y perdónenme la expresión, pero ya no lo tienen. ¿Por qué? Porque le temen más al hombre que al mismísimo Elohim, que es bendito y glorioso, que dice horrenda cosa es caer en mis manos. Ay, poder, la sangre de Yahweh. Sebaot. ¿Me están entendiendo? Entonces, como usted es un pueblo entendido, acompáñenme y abran sus Biblias en Aleph Samuel. Primera Samuel, capítulo 15, versículo 24. Vamos a ver lo que pasó a una persona ungida. Y no cualquier persona, fue uno de los primeros reyes de Israel, que fue ungido y escogido por el Eterno, pero por el temor al pueblo, por el temor al hombre, se condenó a sí mismo. Dice 1 Samuel 15, 24, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Yahweh y tus palabras, porque temí al pueblo. O sea, mire lo que Saúl dijo aquí. Dijo, temí al hombre y consentí a la voz de ellos. Perdóname pues ahora mi pecado. Esto le conllevó a Saúl que perdiera su reinado. Esto le conllevó a Saúl de que el Eterno maldijese su linaje, excepto por supuesto a Jonatán, porque Jonatán, dice las Sagradas Escrituras, menciona el Tanaj, que fue tan especial con David, ayudó, apoyó a David y entre los dos hicieron pacto. Incluso dice que el nefesh de ambos se unieron, se amalgamaron de una manera tan tremenda que se fueron leales hasta la muerte. Bendito sea el Eterno. Y por ello alcanzó Mefilmosé, ¿se acuerda? Misericordia de parte del Eterno. Por ello, acuérdese que él fue y estuvo viviendo en Lodebar, una vida miserable. De Lodebar era un sitio geográfico donde estaban los cojos, los mancos, los paralíticos, los enfermos, los leprosos, donde había una miseria, una pobreza tremenda. Y allí estaba el nieto de Saúl, el mismísimo ex rey de Israel, hermanos, comiéndose un cable, como decimos por allá en Sudamérica. Bendito sea el Eterno. Y Dios ve todas estas cosas. Y todo esto le costó, ¿por qué? Hermanos, por temerle al pueblo. Cuando el Eterno lo llama a usted, a que usted encabece su casa, encabece su Keilah, encabece su hogar, hermanos, pues páretese los pantalones y haga conforme al Eterno. No tema, témale solamente a Él, porque a Él es el miedo, a Él es el temor, a nadie más. Él mismo lo especifica y nos anuncia y nos dice, no tema aquel que pueda matar el cuerpo. ¿No nos enseña Lucas esto? Dice, yo les voy a enseñar mejor a quién deben temer. No tema aquel que puede matar el cuerpo, pero el nefesh, palabra hebrea para ser, alma, ¿verdad? No pueden echar al infierno, al Jena. Bendito sea el Eterno. Más bien les enseño a quién debe temer. Teman mejor aquel que sí tiene la autoridad, la potestad de matar el cuerpo y también de arrojar el alma, el nefesh en este caso, al infierno, al Gema. Bendito sea Hashem. Entonces, esto es grave y esto es algo que hay que corregir si aún tienes y sigues teniendo temor al hombre. Entonces es mejor caer en las manos del Elohim que en las manos del hombre. Esto lo enseñó David, hermanos, después de toda la experiencia que tuvo con el Elohim. Amén. Continuemos. Dice aquí que otra cosa que hace
de que el pecado venga a nuestras vidas y el Elohim se enoje, hermano, es el codiciar lo ajeno. Algo que usted ve en todas las quejilots. No hay el envidioso que falte, no hay el soberbio, arrogante, egoísta que falte en medio de la Keilah del Eterno. Y esto nos enseña a nosotros Samuel también. Acompáñame a 2 Samuel, versículos 15 del 4 al 6. Vamos a leer estos versículos y dice, y decía Absalón, miren lo que le pasó a David, y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniese a mí todos los que tienen pleito o negocio? Que yo les haría justicia y acontecería, que cuando algunos se acercaban para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba a Absalón el corazón de los israelitas. Tremendo traidor. Es que la bendita Tanás no se equivoca. Cuando nos enseña el propio salmista de que a mí no me engañó el que estaba afuera, sino a mí me engañó el que estaba, o sea, en este caso mi hermano, que estaba en la congregación y mojaba el pan junto al plato mío. O sea, que nos da a entender el salmista que la traición siempre vendrá de adentro. ¿Por qué? Porque Satanás es muy listo, muy astuto. Satanás sabe que a los verdaderos siervos del Eterno, externamente hablando, va a ser difícil atacarlos. ¿Por qué? Porque el que es verdadero siervo del Eterno y ya maduro en el Elohim ha entendido de que no se puede mezclar con el mundo, ha entendido de que no puede tomar las enseñanzas de las naciones, ha entendido de que se tiene que cuidar en la alimentación, ha entendido que tiene que guardar ciertas normas, requisitos, mandamientos, estatutos y preceptos que nos ayuda a resguardar nuestra vida. Y por lo tanto, Hasatán no va a poder hacer nada. Y esto lo vemos en Job. Job capítulo 1, cuando nos narra la historia de que se presentaron los hijos del Eterno delante del Elohim, ¿verdad? Dice que también llegó Hasatán. O sea que Job explica de que Hasatán ya no es hijo del Eterno. ¿Por qué? Porque él decidió irse en contra de él. Hasatán decidió darle un toque de queda, darle un golpe de estado al reino del Eterno. Y esto es algo que el Eterno no perdonó. ¿Por qué? Porque lo explica en sus sagradas escrituras y dice que al que mucho se le da, mucho se le va a demandar. ¿Por qué el Eterno no perdonó a los ángeles, pero a nosotros sí nos dio la oportunidad de salvación, hermanos? Porque en este caso los ángeles estaban más cerca de Elohim. Los ángeles vieron cómo Él creaba las cosas en Génesis capítulo 1, ¿verdad? Conocieron su poder, conocen su trono, su gloria, lo han visto. Bendito sea el Eterno. Dice que los ángeles que el Eterno encomienda a los niños, dicen que ven el rostro del Abba todos los días. Bendito sea Hashem. Todos los días tienen que ir a presentarle reporte por cada niño aquí en la tierra. Eso lo enseña la Biblia, perdonen. Bendito sea el Eterno. Entonces esto nos enseña de que para el Elohim las cosas valen e importan. Bendito sea Hashem. Entonces vemos de que la codicia, el codiciar lo ajeno, nos lleva a un pecado severo. Absalón murió. Acuérdese que por estar huyendo en su caballo, dice que Absalón era un ser, era un hombre muy atractivo, muy hermoso, y que tenía una melena excelente, única. Y todos sabemos en la historia como él, por huir en su caballo,
su cabello se le fue enredado y se ahorcó él mismo prácticamente en un árbol. Y esto fueron juicios del Eterno, y el Eterno le importó 4 pepinos, 5 lechugas y un tomate de que haya sido hijo, en este caso de David. No que no le haya dolido, por supuesto, porque el Eterno nos ama a todos, sobre todo a los siervos que hacen su voluntad. Y David, de acuerdo al Tanaj, era una persona, era un ser conforme al corazón del Abba. Entonces, por supuesto que le habrá dolido, pero no hizo acepción de personas referente a su juicio. Se levantó en contra de su padre, bendito sea el Eterno, y el Eterno lo especifica y lo esclarece muy claramente que es un mandamiento que trae promesas, honrar a padre y madre. Los matricidas y los patricidas, aquellos hijos que son sinvergüenzas, rebeldes, malagradecidos con sus padres, les espera un juicio tremendo y horrendo de parte del Eterno. Así que si tú eres un hijo que eres un malagradecido con tus padres, pues yo te exhorto y te animo a que cambies eso rápido, porque si no vendrá juicios sobre tu vida y severos. Dice que tus días serán acortados si no aprovechas la oportunidad del Eterno de reparar eso, porque ningún matricida y patricida heredarán su reino. Eso lo explica muy claramente el Brit Hadashah. Lo creo y lo afirmo, hermanos. Bendito sea el Eterno, porque es palabra de Elohim. Entonces vemos que la traición, el codiciar, trae más pecados en sí. Y por ende, pues no tendrá un happy end, como todo el mundo se lo espera. Grave la cosa. ¿Qué más puede llevar a pecar delante del Eterno? En este caso, el no estar en el tiempo exacto en el plan del Elohim. ¡Ay! En que usted no esté en el plan exacto y en el tiempo del Eterno, lo puede llevar usted a pecar. ¿A quién le pasó esto? Al que le acabo de citar, que su corazón era conforme al Eterno, a David. Acompáñenme por favor a 2 Samuel 11. Y dice 2 Samuel 11, del 1 al 5, estas palabras. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. ¡Ay, Padre Celestial! Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado, por encima, en su terraza, en su palacio de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Qué sinvergüenza, ¿verdad? Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa, y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Hermanos, ¿qué hacía David en el palacio si era tiempo de guerra? Cuando era tiempo de guerra, le correspondía al rey, ¿verdad? Porque como en este caso líder y cabeza de una identidad, de una Keilah, de un pueblo, pues les correspondía a él dar la cara. Entonces, en este tiempo de guerra, David tenía que estar al frente, batallando y dándole ánimo a sus guerreros. Mas, sin embargo, pues no le plació, bendito sea el Eterno, sino que se quiso dar sus buenas vacaciones. Que el tener vacaciones no es malo, pero hay que saber cuándo tomarlas. Bendito sea Hashem. En este caso, le costó a David una consecuencia muy severa, y no solamente a él, sino su desobediencia, su pecado inmoral, le costó la vida a mucho pueblo en Israel. Bendito sea el Eterno. Y el Eterno es sabio. ¿Por qué? Porque Él es omnisciencia, como lo habíamos citado anteriormente. Él ya conoce todas las cosas. Entonces, ¿qué hizo? Mató 2 pájaros de un tiro, como decimos aquí un dicho
muy venezolano, y me imagino que en cualquier país de Sudamérica también se citará, de que el Elohim sabía de que se hallaba pueblo inicuo en medio de su pueblo que no respetaba su Torah, bendito sea el Eterno, y que el juicio le iba a alcanzar. Entonces, ¿qué permitió el Eterno? Después de que tuvo que esperar aproximadamente un año hasta que envió a su profeta Natán, porque veía que su siervo no se arrepentía de, de sus hechos malévolos. Lo que cometió primeramente a Betsabe y a Urias el Eteo, hermanos. Cometió adulterio y cometió, en este caso, hermano, asesinato. De acuerdo al Sefer Torah, David tuvo que haber sido apedreado por medio de uno o dos testigos. Bendito sea Hashem. Pero ahí vemos que es que desde el Sefer Torah, desde la ley, para que usted me entienda mejor, ya se iba por gracia. Bendito sea el Eterno. Siempre ha habido gracia. Noé alcanzó gracia. Abraham alcanzó gracia. David alcanzó gracia. Sem alcanzó gracia. Bendito sea el Eterno. María alcanzó gracia. José alcanzó gracia. Y toda la genealogía, prácticamente por medio del Mesías vino, alcanzó misericordia y gracia de parte del Eterno. Bendito sea Hashem. O sea que siempre ha habido y ha existido la gracia en medio del Eterno, hermanos. Solo que ahora por medio de su Hijo amado Yahshua HaMashiach está refrenando ahora el juicio. ¿Por qué? Porque no fue cualquier sacrificio. El Eterno estuvo hastiado hasta aquí de tanto sacrificio y de tanta mortandad por medio del humano hacia el reino animal. Bendito sea el Dios de la gloria. Y por eso envió a su Hijo. ¿Para qué? Para que diera un cavado y un fin a eso. Porque ya lo tenía hasta aquí, el tanto sacrificio, y que su pueblo no cambiara de aquí. De nada servía. Nada más estaban matando a inocentes animales de su reino animal. Entonces estamos comprendiendo esto, hermanos. El usted no estar en el tiempo del Eterno, el usted no hacer lo que el Eterno le está demandando, le va a costar tarde o temprano a que usted caiga en un pecado, y muy severo. Y las consecuencias fueron fatales. ¿Por qué? El Eterno no le permitió conceber el primer hijo. Así ella quedó embarazada. El Eterno le quitó la vida a su hijo después de una semana aproximadamente de que dio a luz. No le importó 3 centavos, no le importó 4 pepinos, una lechuga, bendito sea el Eterno, y 5 tomates, de que David se haya postrado y no haya comido durante varios días, para que Hashem no le quitara la vida al niño. Le importó 5 centavos, se la quitó. ¿Por qué? Porque el Eterno no se alcahueta, el Eterno es un Dios justo. Y el simple hecho de que no haya caído todavía el juicio sobre tu vida, porque tú ves que está jijiji, jojojo, y voy a la iglesia un domingo, aunque no es el día de adoración que el Eterno estipuló, porque ¿sabe lo que se celebra el domingo? El domingo se celebra el día del sol. Están celebrando y dándole culto al sol, hermanos, a la deidad del sol. Por eso en inglés hasta se menciona que es Sunday, hermanos, día del sol. Entonces, ¿qué pasa y qué acontece? Porque ves que no cae el juicio del Eterno todavía sobre tu vida, entonces todavía estás vacilando. No sé si conoces el término vacilar. O sea, estás burlándote del Dios de la gloria. Pero déjame decirte que tarde o temprano el juicio del Eterno caerá. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Hashem no puede ser burlado. Eso lo especifica la Biblia muy claramente. Mire, otra causa por la cual puedes caer en pecado delante del Eterno es el creer la mentira. El usted creer y heredar la mentira te hace pecar delante del Eterno. Y por eso dice Oseas muy claramente, 4:6, de que el pueblo perece por falta de conocimiento. Pero se quedan hasta ahí, nada más leen hasta ahí esa parte del pasuk, pero no siguen leyendo. Y dice, por cuanto rechazaste el conocimiento de mi palabra, yo me olvidaré de tus hijos. Y luego nos estamos preguntando, ¿por qué mi hijo salió homosexual? ¿Por qué mi hija salió lesbiana? ¿Por qué mi hijo tiene tendencia
de robar, de ser grosero con su familia, por qué mi hijo tiene tal enfermedad, por qué nació con este defecto, etcétera, etcétera. Y no nos estamos dando cuenta que son juicios que el Eterno está permitiendo sobre nuestras vidas, porque lo establece muy claramente en su Sefer Torah. Shemot especifica muy claramente, o sea, en este caso, para que usted entienda mejor, Éxodo explica en el capítulo 20 de que la maldición, bendito sea el Eterno, el que haya sido idólatra, el que le da la espalda al Eterno, el que peca deliberadamente, dice de que ese pecado alcanzará a su primera, segunda, tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Entonces, a lo mejor tú estás pagando por tu tatarabuelo, bendito sea el Eterno, porque fue un idólatra, porque fue un sinvergüenza, porque no fue temeroso al Eterno. Entonces, como tú no has querido alinear con el Elohim y romper esa maldición y romper esos pactos generacionales, esos cordón umbilicales que enseña la Tanaj, que el hombre se va pasando de generación en generación, pues te llega tarde o temprano la maldición, porque no has querido romperla. A mí me dice la bendita Brit Harashá en 2 Corintios 5:17 que el que está en Yahshua Mashiach, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. ¿Qué significa eso? Que lo viejo, todo pacto que tú hayas hecho anteriormente, todo cordón umbilical, toda maldición ancestral y generacional se rompe en Yahshua. Pero como no queremos venir como Yahshua nos exige que vengamos, guardando sus mandamientos, sus estatutos y su precepto, guardando su bendita Torah, ni quitando ni añadiéndole, pues llevamos la vida que llevamos. Nos alcanzan las maldiciones que nos alcanzan. Por eso nuestro salario no nos alcanza, ¿verdad? El saco está completamente roto, bendito sea el Eterno, y así sucesivamente. Entonces el creer la mentira es algo que te llevará a pecar. Dice Génesis 3 del 4 al 7. Miren lo que pasó y aconteció con Eva. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe el Eterno, el Elohim, que el día que comáis de él será abierto vuestros ojos. Qué sinvergüenza, qué mentiroso. Y ves como Hasatán en este caso nos dice una verdad a medias. Bendito sea el Eterno. Así como cuando el Eterno fue tentado en Marcos, ¿se acuerda? Bendito sea Hashem. Dice, tírate de este edificio, porque ciertamente a sus ángeles enviarán para que no tropieces pie en piedra. Y el Elohim le tuvo que decir, ¿sabes qué? No tentarás a Jehová tu Dios, a Yahweh tu Dios en este caso. Bendita sea su presencia. O sea que le dijo una verdad a medias. Pero también, si usted no tiene palabras, si usted no tiene Tanaj, si usted no tiene Torah, aquí, como decimos aquí en Alemania, aquí, atesorar, pues hermano, Hasatán va a hacer estragos contigo y con mi persona si no nos ponemos pilas. Entonces mire lo que dice, le mintió y dice, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Elohim, sabiendo el bien y el mal. Y vino la mujer y viendo a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces vemos que aquí el haberse creído la mentira de Hasatán los llevó a un pecado grave. Y fue tan grave el pecado que generacionalmente hablando, de generación en generación, estamos llevando del bulto hasta el día de hoy. En pleno siglo XXI, usted y yo estamos viviendo las consecuencias de estos dos seres. Sonríase si puede. Bendito sea el Eterno.
donde lo perfecto se volvió imperfecto, donde la salud se volvió enfermedad, así sucesivamente, donde la verdad se volvió mentira. Hermanos, un desastre. Mire, como muchos alcanzarán a ver y experimentar en estos últimos tiempos. Muchos serán engañados, hermanos, como están siendo engañados. Tú a lo mejor que me estás escuchando, que asistes todavía a la iglesia católica, a la iglesia evangélica, a los cacachis de la India, que te deleitas en el budaísmo, que practicas yoga, que todavía celebras fiestas paganas como la Navidad, y así sucesivamente. Bendito sea Hashem. Eso quiere decir que si usted es una persona que practica tales cosas que le he mencionado, pues todavía usted está en tinieblas y todavía el Eterno tiene que hacerlo libre, usted tiene que nacer de nuevo. Bendito sea el Eterno para que usted me comprenda mejor. ¿Por qué? Porque el Ruach HaKodesh no te va a llevar a que tú celebres y festejes tales cosas. Así de claro. ¿Quieres fiestas? ¿Quieres celebrar en el Eterno? Con gusto. El Eterno estipuló 7 fiestas, 7 moabines, que en parte 3 de ellos son denominados fiestas y el resto son convocaciones que el Eterno hace. Entonces el Eterno nos manda que usted celebre Pesaj. Pesaj es Pascuas. Luego que usted celebre Hamatzot, que es el pan, la fiesta de los panes sin levadura. El Omer Rechi, que usted también tiene que festejarlo de parte del Eterno, que es donde se va a meciar la gavilla de cebada en este caso. Bendito sea el Eterno. Nos manda que celebremos Shavuot, hermanos. Más adelante vamos a ver todas estas cosas para que usted tenga un entendimiento más amplio a lo que usted y yo debemos celebrar. Shavuot es Pentecostés, hermanos. Luego las 3 otras fiestas otoñales que están pronto a darse y que celebraremos con todo el gozo de nuestro Elohim. Bendito sea el Eterno, que es Yom Teruah. Yom Teruah es la fiesta de las trompetas. Luego viene Yom Kippur, que es el día de la expiación, el día del arrepentimiento. Y después Sukkot, la fiesta de Sukkot, que usted sabe lo que es un Sukkot, una Sukkot. Esas son la fiesta de las cabañas, una cabaña. Bendito sea el Eterno, donde el Eterno nos permite de que nos acordemos de que Él nos sacó de Egipto y que estuvimos morando en el desierto en campañas. Bendito sea nuestro Adón, Yahshua HaMashiach. Entonces acompáñenme a Apocalipsis capítulo 13, ya vamos terminando. Capítulo 13, versículo del 14 al 18 dice estas palabras. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no le adorase, y hacía a que a todos, pequeños y grandes y ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 676. Entonces, este libro que es escatológico, ¿ya? Donde sabemos que el libro de Apocalipsis no es cronológico, no, no es cronológico, sino que nos enseña que está a tiempo y a destiempo. Bendito sea el Eterno. Nos enseña Apocalipsis 13 de que esta humanidad va a ser engañada de una manera tremenda. ¿Por qué? Porque no quisieron tomar a Elohim y el tiempo de la visitación del Elohim en serio. Y por cuanto él dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pues entonces el Elohim tuvo que reaccionar y hacer como él hizo y reaccionó en medio nuestro, hermanos.
entregarnos, como dice Romanos 1, a nuestra propia concupiscencia. Y por cuanto nos hicimos tarde para aprender, entonces terminaremos engañados. Bueno, nosotros no, porque ya conocemos su voluntad. Nosotros los que amamos y ya hemos nacido de nuevo y servimos al Elohim y a su bendita Sefer Torah. Pero las personas que no conocen y no tienen este conocimiento, no han creado esta comunión con el Eterno, esta amistad y este vínculo, hermanos, como de esposa y esposo, con el Elohim, serán engañados. Bendito sea el Eterno. Y tendrán que servirle a Hasatán y tendrán que cometer el pecado que no tendrá perdón en esta vida ni la venidera. Porque la bendita Torah nos enseña de que hay pecados de muerte y hay pecados que no son de muerte, hermanos. Y el mismo Yohanan nos explica y dice: hijitos, hay pecados que son de muerte por el cual yo pido que no se ore. Pero hay pecados que no conllevan la muerte por el cual yo le digo que intercedan por ello. Y uno de estos pecados es este: el que se deje marcar no tendrá perdón en esta vida ni la venidera. El que se deje poner la marca del anticristo no tendrá perdón más en esta vida y la venidera. Te dejaste marcar, te condenaste eternamente y para siempre. Otro pecado de muerte, para que tengas un ejemplo, ¿cuál es? El de Mateo 2, hermanos, 32. Dice que el que vitupere en contra del Ruach HaKodesh, el que le atribuya cosas a Hasatán que fueron hechas por el Ruach HaKodesh, dice que no tendrán esta vida, perdón, ni en la que viene. O sea que es pecado de muerte. El usted rechazar la gracia y la oportunidad que el Eterno le da a usted por medio de Yahshua HaMashiach, también es un pecado de muerte, que si no lo retomas, pues también terminarás muertos, porque Yahshua se lo dijo a los fariseos, a los escribas, a los saduceos: vosotros, por cuanto no me tomáis en serio y por cuanto no coméis de mí y bebéis de mi sangre y coméis de mi carne, pues no tendréis parte en el reino de los cielos. En vuestro pecado moriréis. Eso le dijo Yahshua. ¿Por qué? Porque no lo quisieron recibir. A los suyos vino, a los suyos no lo quisieron. ¿Es fuerte o no es fuerte esto? Pero esto es así, y así sucesivamente. Entonces hay pecados que en el hebreo le llaman pecados karet. Eso significa que son pecados de muerte donde el Eterno no permite expiación, porque una cosa es la expiación y la otra es la proposición. Bendito sea el Eterno. El que expía, cuando hay expiación, el Eterno permite que haya expiación, pues el Eterno perdona el pecado. Hay sanidad en ese momento. Pero la preposición en esta área, sí, el Eterno perdona el pecado y salva. Por eso el Eterno, cuando andaba sanando por medio de Galilea o en Judá o por las zonas geográficas donde él estuvo con sus discípulos y sanando a las personas, hermanos, a uno le decían: tu pecado, hermanos, se te es perdonado, tu fe te ha salvado. Otro le decía: tu fe te ha sanado. ¿Se da cuenta? A uno le dijo su fe lo había sanado y a otros le dijo tu fe te ha salvado. O sea que en este caso, hermanos, el Eterno, como dice Mateo capítulo 25, tendrá misericordia de un pueblo y el otro pueblo pues le permitirá la sanidad, pero no la salvación. Y esto es triste, pero esto es así, hermanos. ¿Qué otra cosa nos puede llevar a pecar? Ya vamos culminando. Es el pensamiento necio que nosotros tenemos en muchas ocasiones en el mismo reino del Eterno. ¿Dónde está eso? Eso está en Proverbios 24:9. Dice Proverbios 24:9: el pensamiento del necio es pecado, y abominación a los hombres el escarnecedor. Entonces, el pensamiento, la persona que está constantemente pensando necedad en su mente, es una persona que vive en un pecado. ¿Por qué? Porque piensa neciamente, hermanos. No obra correctamente como el Eterno quiere que obre. Y esto es algo que se tiene que evitar. Mire, el propio Yahshua HaMashiach lo expone en Lucas, en el Evangelio de Lucas. Acompáñenme por favor a Lucas 12. Mire lo que dice Lucas 12,
del Pasuk 20 en adelante, al 21, dice: pero Elohim le dijo: necio, esta noche viene a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así el que hace para sí tesoros y no es rico para con Elohim. Bendito sea el Eterno. ¿Quién le quiso dar a entender Elohim a estas personas? Que por qué se afanan tanto en este mundo de hacerse un nombre, de hacer riquezas, de tener poder, de tener autoridad. ¿De qué le sirve todo eso si tarde o temprano el Eterno va a pedir por nuestras almas? Y todo lo que usted haya hecho, en todo lo que usted haya desempeñado en su trabajo, ¿a quién le va a quedar? Si el mismo Salomón dice que es vanidad todo lo que se anhela y se hace y se desea debajo del sol, es vanidad. Él dedicó e inclinó su corazón a no negarse nada de lo que sus ojos quiso y anheló y deseó en esta tierra. Y por eso, hermano, Salomón pecó de una manera deliberada y fuertemente, de tal grado que él mismo reconoció que su pecado lo había llevado a él a un estado de sabiduría a lo peor, hermanos. Bendito sea el Eterno. ¿Por qué? Porque el pecado te, te pone cada vez y te achica cada vez más como persona que tú eres. Te denigra, creo que se dice así la palabra en español. Perdóneme, pero cuando usted vive en un país donde se habla otro idioma, pues usted sabe cómo es esto. Entonces, espero que estén entendiendo, hermanos. Bendito sea el Eterno. Sigamos. Otra cosa que te puede hacer llegar a pecar delante del Eterno es el volver atrás. Si hay algo que el Eterno no le gusta y dice que su alma aborrece, es las personas que vuelven atrás. Dice que el que vuelve atrás no quedará el Eterno contento con ello, y por lo tanto la retribución le alcanzará de parte del Elohim. ¿Dónde está eso? Esto está en Isaías 1:4. Dice Isaías 1:4: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación malignos, hijos depravados, dejaron a Elohim, provocaron la ira del Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Se da cuenta? Cuando usted da un paso hacia atrás y comienza a alejarse cada vez más del Elohim, téngalo por seguro que se levantará la ira del Eterno. ¿Por qué? Porque Él dice en su bendita Tanaj que nos cela celosamente. Él te cela celosamente y quiere tener comunión contigo. Quiere vivir con nosotros, cohabitar en medio nuestro. Veamos qué debemos hacer cuando el pecado acecha, porque Él nos da las estrategias también cuando el pecado quiere y la tentación viene, porque la tentación va a venir. Está en usted si usted accede a esa tentación o no. Por eso usted siempre va a tener la posibilidad de decir no. No, y por eso, para poder que usted diga no a toda adversidad y a todo acecho y tentación de parte de Hasatán, usted tiene que estar fortalecido en el espíritu. Porque si usted fortalece más su carne, viendo Netflix, viendo películas, moviendo la shonjara, ¿verdad que sí? La lengua esa viperina, satánica, ¿verdad que sí? Bendito sea el Eterno. Haciendo lo que el Eterno le desagrada, etcétera, etcétera. Hermanos, pues así cuando venga la tentación a su vida, usted va a caer redondito. Se le presentó a la mujer de minifalda, te miró, te hizo la seña y te comenzó a comer el oídito, y cuando menos lo ves, estás con los pantalones abajo. Perdóname que sea tan casto hablando en estas circunstancias, pero hermanos, como dicen por ahí en Colombia, el chocolate es peso, hermano. Bendito se sirva en la mesa. Así que bendigo al Eterno por esto, y acompañen por favor para culminar a Proverbios 1:10, donde dice: hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Está en tu deber, está en tu responsabilidad en usted decirle no al pecado. El Eterno no te va a decir por ti no. ¿Por qué? Porque nos dio un libre albedrío. Los mismos hijos de Elohim tienen el libre albedrío de negarlo o aceptarlo.
de hacer su voluntad o no hacerla. ¿Por qué? Porque el Eterno creó robots y por eso Él permite que hagas lo que tú haces, porque si no violaría esa oportunidad y esa libertad que el Eterno nos dio de tener nuestra propia expresión y nuestro propio libre albedrío. Veamos qué pasa cuando el pecado es consumado, hermanos. Y aquí sí es verdad que vamos a tener que culminarlo, porque se nos fue el tiempo, perdónenme. Dice Yohanan 13, del 26 al 27, respondió Yahshua, a quien yo diere el pan mojado, aquel es, y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simeón. Y después del bocado, Hasatán entró en él. Entonces Yahshua le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. ¿Qué pasa cuando el pecado es consumado, hermanos, en la persona? Cuando usted, por motivos de que no fortaleció su espíritu, accedió a esa tentación, accedió y llegó ese dardo, como dice Efesios, bendito sea el Eterno 6. Entonces, ¿qué pasa y qué acontece? Que dice que Hasatán entrará en usted. Cuando usted fornica, es el peor pecado que usted puede cometer, la fornicación, el adulterio, el pecado sexual. Es lo peor que usted puede cometer ante el Eterno después de la idolatría. ¿Por qué? Porque dice y enseña la Tanaj que todos los pecados lo cometemos fuera del cuerpo, pero el que fornica y adultera peca contra su propio cuerpo. ¿Por qué? Porque en el momento de la fornicación, en el momento, hermanos, del adulterio, entra Hasatán. Es una puerta que usted le abre así a Hasatán, hermano, cuando se está fornicando con una persona que no es tu esposo o que no es tu esposa. Hasatán está ahí morando de una manera tremenda. Y como él está morando ahí, pues él va a comenzar a incitarte a hacer las cosas que él le gusta que tú hagas. Por eso las personas recaen después de un pecado de adulterio y fornicación. Es difícil que se vuelvan a levantar, ¿verdad? Es difícil de que vuelvas otra vez a formar ese vínculo de confianza en medio de tu pareja. Porque, hermano, digamos que los 20 minutos lo pasó bien sabroso. Pero ¿qué pasa y qué acontece después cuando todo sale a la luz, hermanos? El poder reparar esos 20 minutos, hermanos, si usted lo pone en una balanza, no vale la pena. Vas a tardar muchísimo tiempo y vas a tener que pasarla muy mal para poder repasar y reparar todo el daño que hiciste por 20 minutos de placer, que ni algunos llegan a 5. Bendito sea el Dios de la gloria. Entonces, hermanos, no seamos así, seamos astutos. Amén. Veamos a continuación cómo se debe corregir el pecado. Si caíste en esto, pues te tienes que levantar rapidito y permitir que el Elohim te liberte de ese demonio en la cual has caído. Bendito sea el Eterno. Dice Proverbios 16:6, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Yahweh los hombres se apartan del mal. Entonces, ¿qué debes hacer si caíste en pecado? Con misericordia y verdad, tú te vas a poder apartar de ese pecado. Bendito sea el Eterno, ¿verdad que sí? Y si usted logra que el temor de Yahweh, porque hay algo que el Eterno dice en Isaías 11, ¿verdad? Que Él promete que en los siervos del Eterno, en este caso, va a comenzar a reposar los 7 espíritus del Eterno, y uno de ellos es el que más importante considero, que es el temor de Yahweh. Cuando el espíritu de temor de Yahweh está en la persona, hermano, la hizo. ¿Por qué? Porque el temor a Yahweh te va a evitar de que tú peques. Así que vamos a levantar una oración alaba. Gracias por ese pan, por ese hamatzot que nos diste, hermano, sin levadura. Hashem, te bendigo, mi Eterno. Gracias por que nos permites una vez más indagar, escudriñar y deleitarnos en este manjar. Bendito sea el Dios de la gloria. Te pido, Hashem, que nos fortalezcas con tu santo y precioso Ruach HaKodesh y con nuestro Beshen Gadol Yahshua HaMashiach esté siempre con nosotros, guardándonos, enseñándonos, instruyéndonos y sobre todo dándonos esa fuerza de búfalo, como dice tu palabra en el Salmo, mi Rey. A ti sea toda rabá, toda gloria y honra. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Beshem Yahshua HaMashiach. Amén, amén.
Que el Señor me los bendiga y me los guarde. Hasta un siguiente video. Shalom, shalom. No peques. Mire que el pecado está a la puerta. Y si tú le dejas que esa puerta sea abierta, Él va a entrar, hermanos, y sin ningún tipo de compromiso. ¿A qué me refiero? Que va a entrar para destruir tu vida. Y no vale la pena, hermanos. Shalom, shalom.